Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador, marchad, marchad y proclamar mi amor, pues aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id, id por el mundo, id, id y predicad el Evangelio, id, id. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en este día jueves 11 de octubre del 2018. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su servidor Francisco Ramírez les da la más cordial bienvenida a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este su programa y conoceréis la verdad. Como ustedes saben, no hace muchos días hemos empezado el curso sobre la iglesia correcta y hemos visto varios temas. Sin embargo, ahora hemos estado estudiando en estas últimas semanas, según tenemos oportunidad, la doctrina correcta en la mente. Y parte de lo que incluye esta lección es las condiciones de Dios para que la humanidad se salve de sus pecados. Y bueno, mis amados hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Como ustedes saben, hermanos, los primeros minutos los dedicamos a invitar a nuestros amigos a escuchar y después empezamos con la ignición inicial. En esta ocasión, hermanos, en particular también queremos hacerles saber que nosotros, la familia de Mensaje de Amor para Salvación, estamos orando por todos los damnificados, por los huracanes que han azotado diferentes partes del país y del extranjero principalmente. Ustedes saben que los desastres naturales están ahorita en todas partes. Ha habido desastres en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Miami, en Florida. Y bueno, nosotros, los que estamos aquí, estamos orando por los damnificados, estamos orando por todos aquellos quienes han perdido sus hogares y abogando a nuestro Dios y Padre Celestial, suplicándole que tenga compasión de aquellos quienes han perdido a sus familias, principalmente, como también aquellos que han perdido sus hogares y sus bienes materiales. Queremos darle la más cordial bienvenida a Lourdes Aracena, a Joel Pérez. También Dios le bendiga a mi amada hermana Lourdes. Muchas gracias por su saludo. Hermano José Méndez, Dios te bendiga, hermano. Carolina Sandoval, Nitz Rosado, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía en este jueves 11 de octubre del año 2018. Les invito a ir a Dios en palabras de oración. A nuestro Dios y Padre, Creador de los cielos, la tierra y el mar. A ti, Jehová, fuerte, grande y poderoso, que marchas en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de tus pies. A ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti, Dios de nuestros padres. A ti, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos la honra, la gloria y el honor, porque nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Agradecidos estamos por tu amor eterno y por tu misericordia mostrada hacia nosotros en el Calvario, pues desamparaste a tu propio Hijo para podernos salvar a nosotros. Gracias te damos por la redención que es en Cristo Jesús, por el pago que fue su sangre, y por medio de la fe en la cual nosotros, tus hijos, somos justificados del pecado. No somos inocentes, somos hallados culpables y se demanda un pago, la muerte. Y esa sangre derramada en la cruz, esa vida entregada por nosotros, Señor, nos justifica, nos libera de las consecuencias de nuestros pecados. Gracias te damos, Padre, como también te agradecemos por esta estación, Mensaje de Amor para Salvación, por toda la familia, Padre, que formamos parte de este gran equipo. Que tú, Padre, nos bendigas. Bendice también a la familia de Radio Escuchas, a la familia de los oyentes, de todos aquellos quienes nos acompañan a través de las diferentes redes. Padre, bendice tu palabra que será expuesta
Concede que todos los pensamientos ajenos a tu verdad, simple y sencillamente, no se mencionen en este lugar, desde esta plataforma, sino que sea solamente tu palabra la que sea expuesta con claridad, con sencillez, de manera directa, amable y respetuosa a todos y cada uno. Y que tu palabra, Señor, sea bien recibida en nuestras mentes y corazones y que transforme, Señor, nuestras vidas. Rogamos de igual manera por todas aquellas personas quienes han perdido seres amados en estos desastres naturales. Que tu Padre tengas compasión de ellos, des paz, des consuelo y traiga salvación a su hogar y a su familia. Como también rogamos, Padre, por las pérdidas materiales que han tenido. Que tú les ayudes, Padre, a recuperarse pronto, Señor. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Edgar Alvarado de León, bienvenido. Fidel Mexicano, hermano, bienvenido. Marta Put, bienvenida. Gabriela García Rosales, bienvenida. Todos bienvenidos. Les invito, hermanos, los que tengan por ahí un himnario a la mano, cantar el canto número 22 y 23. Lleva la misma nota, la misma melodía, el 22 y el 23. Es nuestro himnario negro de cantos espirituales, himnario que ha sido utilizado por las iglesias de Cristo desde hace muchos años, incluso décadas. Canto número 22. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. El 23, hermanos, que lleva la misma melodía. Hermano Roberto, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, mi hermano, para la hermana Flor también. Hermano Roberto Copado Ramírez, bienvenido. En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por sus penas en la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó y triunfante, victorioso, a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado
y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes a Jesús siguiendo estoy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto soy. Yo que soy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Santa vida he de llevar, son las aguas del bautismo, mi señal de salvación. Y yo quiero consagrarme al que obró mi redención. Ya en los últimos cantos, hermanos, hay dos cantos que hacen alusión al bautismo. Uno de ellos es el 241, Fuente de Salud. Les invito, hermanos, a que los cantemos. 241. Fuente de salud para todos es, acercaos y de ella beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puedes saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más, mientras tiempo hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puedes saciar. Fuente que en la peña cavada fue, hoy le llama todo ser. Es para mí, también para ti, acercaos con gozo a beber. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puedes saciar. El otro canto es el canto número 246. Después, hermanos, del canto pasaremos a nuestro estudio sobre el bautismo en esta tarde. 246, tendrás que renacer. No hace mucho lo escuché y nada más lo escuché una vez, entonces espero no cambiar la versión. 246, hermana Gabriela García, bienvenida, también un abrazo. Hermana Edna, Dios le bendiga también. Bienvenida, sobrina. Gracias por sintonizar. Un hombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer.
Si acaso a los cielos tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna obtener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hermanos se han ido con Cristo a morar, a quienes un día querrás encontrar, pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Muy bien, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hablemos del bautismo. Antes de cualquier otra cosa, hermanos, hermano Raúl Mayanza, bienvenido, Pancho López Soto y Celsa Martínez, quienes se han unido recientemente, también bienvenidos. Antes que cualquier otra cosa suceda, hermanos, hablando del bautismo, vemos pasajes donde Dios manda el bautismo, para que veamos, hermanos, que es un mandamiento de Dios y no de los hombres. No es cuestión de que se le ocurrió a cierta iglesia, a cierta secta, a cierta denominación, cierto grupo religioso, sino que la palabra de Dios lo enseña con diáfana claridad. Estos pasajes, hermanos, son, por ejemplo, Marcos 16, 15 al 16, lo pone Jesús junto con creer en el Evangelio como requisito para poder ser salvo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién será salvo? El que creyere y fuere bautizado. También, hermanos, lo podemos leer en Mateo 28, 18 al 20, como algo que nosotros tenemos que enseñar a aquellos a quienes discipulamos. Dice Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, es decir, porque tengo toda la autoridad en el cielo, porque también tengo toda la autoridad en la tierra, vaya, dice ahí, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 2, hermanos, el versículo 38, si son tan amables de acompañarme. Primero estamos viendo los pasajes donde se deja claro como requisito de salvación y se deja claro como mandamiento. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice aquí, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 8 también, hermanos, del libro de los Hechos, versículos del 12, versículo 12 y versículos 35 al 39, Hechos 8:12 dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículos 35 a 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquella agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Usted puede darse cuenta en estos dos pasajes, Hechos 8:12 y Hechos 8:35-39, cómo es que cuando se predica, el Evangelio, es inevitable que la gente se bautice. Porque de hecho es en el bautismo donde se obedece a la fe. Sí, es en el bautismo donde el Evangelio es obedecido. Y habrá un castigo serio si no obedecemos al Evangelio. Seríamos, si de no obedecer el Evangelio, seríamos excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufriríamos simplemente pena de eterna perdición. También, hermanos, aquí mismo en el capítulo 9, en los versículos 17 y 18, en relación a Saulo de Tarso, de lo cual hablábamos el pasado martes, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado? Bueno, capítulo 9, versículo 6. Porque él había dicho al Señor Jesús, dice aquí, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, lo que estás obligado a hacer, lo que no es opcional que hagas. Sí, yo quiero que lo hagas, pero tú debes hacerlo. Es lo que le dice Jesús a Saulo de Tarso. Por eso él levantándose fue bautizado, conforme a las palabras de Ananías en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. También, hermanos, en el capítulo 10, el versículo 47 y versículo 48, dice la palabra de Dios en Hechos 10:47, en casa de Cornelio. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, fíjese bien, no les aconsejó, no les pidió que lo hicieran, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo curioso es que en el capítulo 9, cuando el ángel apareció a Cornelio, dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, fíjese bien, lo que es necesario que hagas. Fíjese bien, es necesario, Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Tú tienes una necesidad, lo mismo, hermanos, que se le dice a Saulo de Tarso. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La palabra necesario es sinónimo de deber, es sinónimo de obligación. Estás obligado a hacer algo. El hombre sí tiene que hacer algo para ser salvo. Obedecer a lo que está ordenado que se haga. En el capítulo 11, hermanos, también, fíjese bien lo que la palabra de Dios dice. Versículo 4. Aquellos hombres le preguntaban, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó a Pedro, versículo 4, a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Quién los enviaba? Cornelio, es cierto. 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hombres y entramos en casa de un varón. Versículo 13. Quien nos contó, está hablando de Cornelio, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se fija usted? Estas palabras que Pedro ordena en el capítulo 10, versículo 47, son las palabras por las cuales y todos los que estaban en su casa serían salvos. Solo después de haber sido bautizados, dice el capítulo 11, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto es muy parecido, hermanos, a Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice ahí? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 palabras. Entonces, hermanos, claramente la palabra de Dios enseña que recibir a Jesús, que recibir su palabra, no tiene nada que ver con la supuesta oración del pecador. Recibir a Jesús, hermanos, es recibir su mandamiento de ser bautizados. Recibir las palabras de Jesús es recibir su mandamiento de ser bautizados para el perdón de los pecados, para salvación. Hechos capítulo 16 también, hermanos, versículos 14 y 15, si son tan amables, por favor. Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjese bien. Aconteció que mientras íbamos a la oración, 14 y 15, dice aquí, y cuando fue bautizada. Primero escucharon, primero vino la fe en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Luego reproducieron el Evangelio. Fueron crucificados juntamente con Cristo, habiendo muerto juntamente con Cristo, y habiendo sido sepultados, fueron también resucitados juntamente con Él para una vida nueva. Versículos 30 al 34. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese bien cómo es que este hombre, el carcelero de Filipos, no se regocijó de haber creído a Dios cuando escuchó y cuando aceptó las verdades que Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, le estuvieron predicando, sino hasta después que él y su familia fueron bautizados para el perdón de sus pecados, para salvación. Hasta entonces, dice aquí la palabra de Dios, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, es decir, de haber obedecido a Dios. La palabra creer, hermanos, para los hebreos es sinónimo de obediencia. También, hermanos, en el capítulo 18 y versículo 8 de este mismo precioso libro, del libro de los Hechos, Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Eso es lo que ocurría en el primer siglo. Oían el Evangelio, creían en el Evangelio, y como requisito para ser salvo, no es solamente oírlo y solamente creerlo, sino también obedecerlo. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ellos no paraban en creer, sino que venían inmediatamente a la obediencia en la tumba líquida del bautismo.
Capítulo 19, hermanos, versículos del 1 al 5. Solamente, hermanos, estamos viendo en primer lugar cómo es que hay varios pasajes donde enseñan el bautismo como un requisito para ser salvo, como un mandamiento para recibir el perdón de los pecados, y también, hermanos, como algo que es necesario que el hombre debe hacer, palabras de vida eterna. Y el bautismo no solamente se conoce como palabras de vida eterna, en Hechos 11, 13, que ya leímos, sino que también, hermanos, el bautismo es conocido como algo que el hombre está obligado a hacer. Lo vimos en Hechos 9 y en Hechos capítulo 10, con Saulo y Cornelio respectivamente. Me gustaría que de manera privada me escribieran Francisco Javier Ramírez Vargas, su servidor. Búsqueme en Facebook, Francisco Javier Ramírez Vargas, y usted puede contar conmigo si necesita más estudio, si necesita que le dedique tiempo en lo personal para seguir estudiando estas verdades. Hermanos, en Hechos 19 del 1 al 5, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, todos los casos que hemos leído, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 9 también, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19, todos los que escuchaban el mensaje de amor para salvación, todos los que escuchaban las palabras de vida eterna, todos los que escuchaban el Evangelio, eran bautizados, y hasta después de haber sido bautizados se decía de ellos que habían recibido la palabra de Dios. Hasta después de haber sido bautizados se decía de ellos que se regocijaban de haber creído en el Señor. No antes, no durante, sino hasta después. Aprovecho para dar también la bienvenida a Olivia Alfredo Alejo y para María de la Luz Hernández Amaya. Tenemos también entre nosotros en esta tarde en sintonía a Sharik Natalie Sarmiento Mesa. También muchos saludos, claro que sí, con todo amor, con toda cortesía. Bendiciones también, Sharik. Dios la bendiga grandemente. Bien. Capítulo 22 de Hechos. Otro pasaje. El versículo 16, ya lo leíamos en la conversión de Saulo de Tarso en el capítulo 9. Ananías entra, pone sus manos para que recobre la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo, y le dice lo que está obligado a hacer, lo que debe hacer, lo que es necesario que haga. En respuesta a la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. A todos, hermanos, vemos cómo es que el bautismo es esencial para la salvación eterna del alma del ser humano. Sin el bautismo no hay salvación. Miren, déjenme lo ilustro de esta manera. Cuando usted ve el bautisterio, ya sea una pila, o una alberca, o una tina, o un río, o un arroyo, o un estanque, o un lago, o una laguna, o una presa, o el mar, cuando usted ve agua ahí, usted ve H2O, ve agua solamente. Tal vez si es un río podrá haber peces, podrá haber lama en el fondo, qué sé yo, piedras, pero el caso es que ve agua. Sin embargo, cuando nosotros somos bautizados, como lo veremos más adelante, nosotros somos unidos a Cristo en su muerte. De hecho, somos crucificados juntamente con Él. Y si en el bautismo, al ser sumergidos en el agua del bautismo, en la tumba líquida, estamos siendo sepultados, crucificados juntamente con Cristo y sepultados juntamente con Él, al ser
crucificados juntamente con Él y al ser sepultados juntamente con Él, ¿de qué somos? Entonces, en el bautismo hay agua física y de manera espiritual hay sangre, la sangre del Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, la sangre del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, quien fue la ofrenda por nuestros pecados. Y es la sangre de Cristo, no el agua, la que nos limpia de todo pecado. Y es nuestra obediencia a la verdad la que purifica nuestra alma, según 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, habiendo sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Entonces, hermanos, esta es la palabra del Evangelio, que es ahí en el bautismo, o por la obediencia a la verdad, que nuestra alma es purificada. En todos los casos de conversión, hermanos, vemos claramente que todas las personas, sin excepción, se bautizaron. Todos estos para ser salvos, todos estos para poder regocijarse de haber creído en el Señor, todos estos para que se dijera de ellos que habían recibido la palabra de verdad, necesitaron ser bautizados. No fue algo opcional. No fue algo que se les aconsejó, fue algo que se les ordenó y fue algo que ellos libremente decidieron hacer al conocer su condición espiritual delante de Dios y al entender el propósito por el cual tenían que hacerlo. Si alguien dice que el bautismo no sirve, que no es esencial, que no es necesario para la salvación de nuestras almas, entonces, ¿por qué lo hicieron todas estas personas? Vamos, hermanos, a tratar de avanzar un poquito en nuestro estudio. Hemos visto solamente la introducción. Primero, hermanos, ¿qué es el bautismo? La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir a una persona en agua. Ve usted claramente, por ejemplo, el caso del eunuco etíope en Hechos 8:35-39. Si gusta, leamos por favor desde el versículo 26. Lea conmigo con amor y paciencia. Hechos 8 del 26 al 39. Y quiero suplicarle, por favor, que lea junto conmigo como si fuera la primera vez que usted lee este pasaje. Y dígame a qué conclusión llega. Imagínese usted que toda la enseñanza que le han dado hasta ahora nunca la ha oído. Imagínese que nunca ha escuchado ninguna enseñanza sobre el particular. Y lee por primera vez de manera objetiva la palabra de Dios. Dígame, leyendo, ¿a qué conclusión llega usted? Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es decir, ¿qué impide que yo sea sumergido? Piense por un momento. Iban de Jerusalén a Gaza en ese camino, en ese trayecto, pero él iba hasta Etiopía, 3 meses de viaje. ¿No llevaría una cantinflora de agua? Si el bautismo es por rociamiento, ¿para qué mandar parar el carro? ¿Por qué no mejor decirle a uno de los esclavos: pásenme una botella y que me derramen un poquito de agua en mi cabeza? ¿Por qué no tomó Felipe el agua y por qué no lo salpicó con el agua? Tuvieron que identificar dónde había el agua, tuvieron que descender al agua y tuvo que sumergirlo en el agua. Esa es la forma correcta. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es decir, los zambulló, los zambutió, los sumergió allí en aquel lugar. Pablo también, hermanos, afirma que el bautismo es una inmersión en agua. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 4, del 1 al 5, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De hecho, la versión católica no dice bautizados, sino sumergidos. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjese bien, Pablo afirma que el bautismo es una inmersión en agua. En el bautismo se imita una muerte y se imita una sepultura. Y ciertamente no sepultamos a alguien tomando un poco de tierra con la mano y esparciéndosela sobre la cabeza. Hacemos un hoyo de 3 metros aproximadamente y la persona queda cubierta totalmente de tierra. Es una sepultura. La persona debe quedar cubierta totalmente de agua y es una resurrección. Eso significa que si la persona tiene que imitar una sepultura, necesita ser cubierto totalmente en una tumba líquida. Nunca hemos visto que cuando se sepulte una persona se le eche tierra en la cabeza solamente, o que se le salpique con algunos granos de tierra. De igual manera, no se bautiza a una persona echándole agua en la cabeza solamente, ni rociándolo un poco con agua bendita. El agua necesita ser para una persona una tumba líquida. Eso quiere decir que el bautismo es por inmersión. Aquí, hermanos, el bautismo se asemeja a la muerte de Cristo en la cruz,
a una sepultura de nuestro Señor Jesucristo y a ser resucitados juntamente con Él. De hecho, aquí dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, está hablando del bautismo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La persona está tomando la decisión de ser clavado con el Señor Jesús en la cruz. El Señor Jesús no pecó, pero nosotros sí pecamos. El Señor Jesús murió para clavar nuestros pecados en la cruz. Nosotros decidimos clavar nuestra carne con sus pasiones y deseos para no servir más al pecado. Él lo hizo de manera física, nosotros de manera consciente y espiritual, no de manera literal. Somos sepultados en la semejanza de su muerte, así como somos crucificados en la semejanza de su muerte. Y somos resucitados juntamente con Él para una vida diferente, para una vida nueva, no para seguir viviendo como antes lo hacíamos, porque esa vida vieja pasó. Ya morimos al pecado. Ahora somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo, pues, hermanos, es una inmersión, es una sepultura, es un nuevo nacimiento. Romanos 6, otra vez, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es aquí donde nosotros nacemos de nuevo. Fíjese lo que dice 1 de Pedro 1:3. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice Pedro, estaba en segunda, perdón, 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Nos hizo qué? Nacer de nuevo. ¿Nos hizo qué? Volver a nacer. ¿Cuándo? Por la obediencia. 1:18 al 20 en adelante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan capítulo 3, versículos 3 en adelante. Fíjese bien lo que dice Juan 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Uno es el nacimiento natural, carnal, que nosotros hemos tenido, al haber sido engendrados de padre y madre. Otro es el nacimiento espiritual. El evangelio es predicado, el evangelio es creído, entonces el evangelio tiene que ser reproducido, tiene que ser obedecido. La persona tiene que ser crucificada juntamente con él para morir al pecado. Tiene que ser sepultada juntamente con Cristo porque ha muerto al pecado. Y tiene que ser resucitado con Cristo para andar en una vida nueva. Es una inmersión y es una inversión. Es un nuevo nacimiento. Eso es el bautismo. El mismo Romanos 6, versículo 5. Fíjese bien, las figuras de lenguaje que utiliza aquí el apóstol Pablo, todo indica
que tenemos que estar cubiertos totalmente. Primero, versículos 3 y 4, es una sepultura. No se sepulta a una persona con un poco de tierra solamente. No se bautiza una persona con un poco de agua solamente. Tiene que quedar cubierta de pies a cabezas en su totalidad. Dice Romanos 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ahora se menciona, hermanos, como quién va a sembrar un árbol de manzano, un árbol de durazno, como quién va a sembrar frijol, como quién va a sembrar maíz. La semilla tiene que ser cubierta totalmente. Se va a plantar, se va a sembrar. Es totalmente cubierto de tierra. Hay tierra debajo, hay tierra de lado, hay tierra encima, hay tierra enfrente, hay tierra detrás. Ha quedado cubierta totalmente esa semilla para poder germinar, para poder dar fruto a su debido tiempo. De la misma manera, pues, el cristiano, la persona que quiere obedecer el evangelio, va a ser sepultado, va a ser cubierto totalmente de agua. Eso es el bautismo. Ese es el bautismo y es esencial. Es lo que es necesario que hagas. Él te dirá palabras por las cuales serás salvo. Él te dirá, se te dirá lo que debes hacer. No es opcional. Dios lo ha pedido así, Dios lo ha ordenado así y nadie lo puede cambiar, ninguna persona. Tenemos más radioescuchas. Tenemos a Daniel Puac Mejía, a Olivia Alfredo Alejo, a Jorge Mario Gómez Sandoval. Tenemos también a Iglesia de Cristo. Quiero pensar que es la Iglesia de Cristo en Pecos, donde está nuestro hermano Joel Pérez, director de la radio, nuestro hermano Macrina Silva, quien por cierto manda saludar. Dios la bendiga, hermana. Me gustaría, hermanos, que comentaran, que pusieran sus comentarios. No veo hasta ahora un solo comentario, excepto saludos, para que veamos, hermanos, si es que estamos en el mismo camino, si es que estamos entendiendo lo igual todos, porque recordemos, no debe haber entre nosotros, sino que debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, es decir, en una misma dirección, en un mismo entendimiento de la palabra de Dios. No podemos entenderlo, no podemos interpretarlo de diferente manera. Si realmente entendemos la Biblia, la entendemos igual. Dice Olivia Alfredo Alejo: gracias, hermano, bonito mensaje, Dios le bendiga siempre. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y gracias a Dios por el mensaje, y gracias a Dios por concederle a su siervo este privilegio. No lo merezco, no soy digno, pero por la gracia de Dios estoy aquí delante de ustedes, compartiendo con ustedes un poquito de la meditación, del estudio de la palabra de Dios. Hermanos, si Dios lo permite, el próximo martes, si es que no hay alguna actividad por la cual se vea cancelado el programa, con el favor de Dios, hermanos, estaremos continuando con la parte número 2 del bautismo. Hoy hemos visto, número 1, pasajes que hablan del bautismo como un requisito para salvación. Pasajes que hablan del bautismo como un mandamiento para poder recibir el perdón de los pecados. Pasajes que hablan del bautismo como algo que debes hacer, como algo que necesitas hacer, que estás obligado a hacer, como algo que el Señor quiere que yo haga. Hemos visto que las personas que fueron bautizadas, hasta después que fueron bautizadas, se dijo de ellas que habían recibido la palabra de Dios, que habían recibido a Jesús. Hemos visto también del bautismo, mejor dicho, de las personas que fueron bautizadas, que hasta después de haber sido sepultados en la tumba libre del bautismo y haber resucitado para una vida nueva, se regocijaron de haber creído en Dios. No hay otra manera en la cual las personas sean salvas. Solamente hay una ley que nos va a juzgar en el día del juicio final. Dios le bendiga, hermana Claudia, también, hermana Gabriela García Rosales. Todo está entendido.
Y así será, exacto, así será mientras no pongamos ideas personales. Mientras no digamos, es que así no me enseñó mi papá, es que así no me dijo el reverendo, es que mi pastor enseña algo diferente, es que en la iglesia a la que yo voy me han enseñado distinto. Hermanos, dejemos todo a un lado, vayamos a la palabra de Dios y solamente leyendo, seamos objetivos, seamos sinceros. El requisito para entender la palabra de Dios lo dijo el Señor Jesús en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad del Padre, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. De antemano, si usted nos escucha con el propósito de debatir, con el propósito de únicamente pasar el rato, porque no había nada más entretenido que ver en YouTube, y dijo, ¿por qué no ver este video? ¿Por qué no ver esta predicación? Si fue nada más por quedar bien con la pareja, bueno, no funciona así. Usted necesita realmente estar interesado en la salvación eterna de su alma. Si usted busca a Dios de todo su corazón, escrito está en Jeremías, ¿se acuerda? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y con toda tu alma. Entonces, vamos a concluir, hermanos, con una oración, el estudio del día de hoy. Los invito para el próximo martes, en punto de las 4 de la tarde, hora centro de México, estar con este su programa y conocer la verdad en esta misma estación, Mensaje de Amor para Salvación, bajo el tema El Bautismo, parte 2, estudiando quién debe ser bautizado y quién no debe, quién no debería ser bautizado. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, nuestro Creador, el dador de la vida y el dador de aquel Cordero sin mancha y sin contaminación, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos las gracias, Padre eterno, porque nos has concedido tan grande salvación y porque tu palabra es tan clara, Señor, que hasta tu servidor la puede entender. Queremos suplicarte, Padre, que el mensaje expuesto en esta tarde llegue a miles de personas en todo el mundo y que estas personas no sean solamente oidoras, sino también obedientes, que realmente reciban tu palabra, que realmente puedan, como el carcelero de Filipos y su familia, regocijarse de haber creído en tu santo Hijo Jesús. Señor, que todos sigamos el mismo plan de salvación trazado en las Escrituras y que no pongamos pensamientos humanos, que no sustituyamos la palabra de Dios por lo que dicen los líderes religiosos de tiempos modernos, que no cambiemos la verdad por la mentira. Ahí tenemos, Padre, pues, a ser diligentes en el estudio y la meditación y en la obediencia a tu palabra. Como también rogamos, Señor, para que este mensaje, una vez recibido, pueda, Señor, ser enseñado a más y más personas, quienes aún no te conocen. Pon delante nuestro gente buena, gente honesta, que te ame, que te busque, que te sirva, sedienta, Señor, de tu verdad y de consagrarse y de comprometerse, Señor, con tu obra en este y en todo lugar. Bendice esta estación de radio, bendice a nuestros administradores, nuestro hermano Mario José Mendieta, nuestro hermano Alfredo Talib, nuestro hermano Roberto Copado, nuestro hermano Joel Pérez, director de la radio, y todos aquellos padres que están involucrados. Queremos, Señor, suplicarte que bendigas tu obra aquí en Dolores Hidalgo como en todo el mundo. Señor, sea en aquellos lugares donde hay desastres naturales por las inclemencias del tiempo, que tu Padre tengas compasión principalmente de aquellos quienes han perdido seres amados, como también, Padre, que tú les ayudes a aquellos quienes han perdido sus bienes materiales, que tu Padre les des tu pronto auxilio, principalmente aquellos que te aman y te buscan de veras. Padre, todo te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, que murió por nosotros en la cruz y es nuestro Dios y nuestro Salvador. En su nombre oramos. El Amén. Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya, Jesús. Gloria, gloria, aleluya, Jesús.